Te doy la bienvenida a este tiempo que vamos a estar compartiendo de la preciosa y bendita palabra del Señor. En esta tarde, la predicación tiene por título Prepárate para un nuevo tiempo. Está basado en el Salmo 80, versículo 19, donde dice la palabra: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, dice la palabra. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Prepárate para un nuevo tiempo. ¿Un nuevo tiempo de qué? Pues no cabe duda de que estamos viviendo un acontecimiento global que nunca antes hemos vivido. Por el hecho de cómo nos encontramos en la tecnología, la era de la información, todas estas cosas han confluido y dan lugar al contexto que hoy tenemos. Este contexto que hoy tenemos está dentro también del contexto en el que vive la Iglesia. Una vez que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, envió su Espíritu Santo para que seamos llenos del Espíritu Santo y para que Él estuviera con nosotros todos los días, y comenzó la era de la gracia. Estamos en el tiempo, algunos llaman la dispensación de la gracia, y dentro de ese tiempo de la gracia es donde la Iglesia, el tiempo de la Iglesia, donde la Iglesia se esparce y empieza a predicar el Evangelio a toda criatura, cumpliendo el llamado de parte del Señor. Van pasando los años, los siglos, los acontecimientos, el mundo, la tecnología, todo va evolucionando hasta el punto en el que nos encontramos hoy en día, que cualquiera al alcance de un móvil podemos estar conectados en directo, como se están ahora mismo en muchos lugares, en todos países, con una conexión increíble que nadie podría imaginar. Es evidente que las cosas van cambiando y las situaciones van cambiando. La palabra siempre permanece, hemos seguido evangelizando, pero ahora tenemos unos medios para llegar hasta el fin del mundo y expandir la palabra del Señor casi de forma inmediata a todos los sitios. En medio de este contexto estamos sufriendo una crisis sanitaria mundial, global, que nos está llevando a la reprensión y nos está llevando a ajustar estos acontecimientos con los de la palabra del Señor. Sin lugar a duda, a partir de ahora ya no van a ser las cosas como antes. Nunca ha habido un evento que haya unificado más la necesidad de pensar un pensamiento global en tantas y tantas personas. Ahora todo el mundo está pendiente de todos los países. Hace unos cuantos meses, no todo el mundo estaba pendiente. Estaban pendientes de su país y de pocas noticias más. Pero hoy en día buscamos por los periódicos cómo está Estados Unidos, cómo está Latinoamérica, cómo está el continente europeo, cómo está Australia, cómo está África. Todo el mundo ha abierto los ojos y estamos expectantes de forma global. Esto nunca había acontecido. Y esto marca un punto clave en este tiempo final. Y el Señor quiere traernos luz en medio de este tiempo y una palabra fuerte y específica para que tú te puedas agarrar como un cristiano a lo que el Señor te está hablando hoy para tu vida. Así que sin más vamos a empezar. El primer punto de esta predicación tiene por nombre tiempo de los frutos. Vamos a ir a Mateo 21, la parábola de los dos hijos. Vamos a leer los versículos 28 al 32. Dice así: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él le dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: Sí, Señor, voy. Y él no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, en este caso estaba hablando de los fariseos, dijeron ellos: el primero. Y Jesús les respondió: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí está hablando en Mateo de los dos hijos. Estamos dentro del punto tiempo de los frutos. Aquí está hablando de una viña. Está hablando de que un padre le dice a un hijo
que vaya a la viña y le dice, no, 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 yo no voy. Pero después recapacita, se arrepiente, bueno, lo siento, voy a ir. Y va. Al otro hijo le dice lo mismo y él dice, sí, papá, sí, voy. Pero después resulta que no fue. Así que este ejemplo lo estaba poniendo Jesús, hablándole a aquellos que conocen la palabra, heme aquí, yo voy el primero, sí Señor, cuenta conmigo. Pero después por sus palabras de ligero dice que haces votos a la ligera y después no los cumples. Todo esto estamos ubicando personajes dentro de este tiempo, el tiempo de los frutos. Nos vamos ahora seguidamente a Mateo 21, seguimos para adelante, versículo 33 al 44. Aquí nos habla de la parábola de los ladrones malvados. Oí otra palabra, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos ladrones? Le preguntaba a los fariseos el Señor. Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos en él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará. Vamos añadiendo otro punto más en el tiempo de los frutos. Los dos hijos, uno que le dijo que voy y no fue, el otro que le dijo no voy, pero arrepentido fue. Y ahora vemos el pasaje de los ladrones malvados. Esto habla un poco de la historia de Israel. El Señor es el dueño de la viña y le encarga, dice que prepara la viña, que prepara el cercado, todo lo prepara para ellos y resulta que cuando viene a por el fruto no lo halla. Y encima le manda a los siervos y los matan, le avisa. Y esto es un poco la historia del pueblo de Israel. Profetas. Al final envía a su hijo y aún lo matan y siguen sin hacerle caso. Dice el Señor, yo vendré sobre ellos y los quitaré de en medio. Y le daré la viña a otros que sí me den el fruto en su tiempo. Esta parte habla de Israel, pero también habla un poco acerca de la iglesia. La iglesia a veces entramos en un microproceso dentro, siempre hay un remanente dentro de la iglesia, pero en general la iglesia tiende a volverse un poco como los fariseos. Tenemos que estar luchando constantemente para que no nos salga ese brote de carne y acabemos también no oyendo a los siervos que nos envían y mucho menos dejando de oír a su Hijo por medio de su Espíritu Santo. Pero el Señor dice, atento, porque si no esa viña la quitaré y se la daré a otro que dé fruto a su tiempo. Pero que hablando de viñas, nos vamos a Isaías, capítulo 5, vamos a leer del versículo del 1 al 7. Y dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también de ella un lagar. Y esperaba que diese uva y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y le será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quedare desierta y no será podada, ni cavada, ni crecerá,
y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hermanos, estamos hablando en el punto de tiempo de fruto. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el último tiempo, en la última parte del tiempo de la gracia, y vemos ahora más que nunca por internet cómo se despliegan los medios, y vemos de todas las clases, de falsos profetas. Todo está al alcance de una manera tan inmensa que según lo que busques en Google, así tienes la información al instante. Pero nos podemos meter la mano en el pecho y vemos que este último tiempo nos ha metido en una reflexión. En el tiempo de fruto parece que el Señor ha dado un golpe en la tierra y ha dicho, basta, basta. Isaías no estaba hablando del propósito, dice el cantar de mi amado a su viña. Tenía la viña en una ladera fértil. Y dice la palabra que había cercado y despedregado y plantado las vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho en medio de ella un lagar y esperaba que diese uvas. Dice el Señor que su propósito, el propósito de Dios, había sido que partiendo de que era una tierra fértil donde estamos y lo que somos, Él planta un cercado. El cercado habla de protección. Él nos preparó la protección. Después nos preparó el favor, nos ha preparado como iglesia el favor, despedregando el lugar. Después cogió las vides escogidas, que son personas como nosotros, que hemos tenido al alcance el Espíritu Santo para hacer la obra de una forma maravillosa. Plantó en medio de esa viña una torre. La torre significa el vigilante, donde el Espíritu Santo nos va a advertir por donde vienen los peligros. Y después montaría un lagar, el lugar donde se saca el zumo de la uva para coger el fruto. Lo preparó todo, valló todo, nos dio protección, nos dio todas las herramientas, su iglesia. Solo teníamos que hacer caso a la fe para avanzar. Pero cuando el Señor viene aquí que no ve el fruto que esperaba. Así que dice que iré contra ti y quedará desierta, porque cuando yo esperaba juicio, he aquí encontré vileza. Hermanos, a veces, tristemente, hay gente que entra a la iglesia esperando el juicio, y la actitud de muchos hermanos que representamos la iglesia, desprendemos vileza. Hay veces que entran buscando justicia, y aquí encuentra un clamor. Tiempo de los frutos. Dios sustenta y solo Dios sustenta. Dice Jeremías 23, 1 al 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a su morada. Y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Esto no está hablando, no me estoy refiriendo evidentemente ni señalando a ningún pastor, pero sí es verdad que hemos hecho búsqueda en internet y hemos encontrado algunos pastores, o llamados pastores, ministros, profetas, que andan por ahí por internet diciendo cosas que no son y, como dice la palabra, dispersando las ovejas. Recuerda que no estoy ubicando esta palabra ni siquiera en nuestra iglesia, ni siquiera en nuestro territorio, nuestra provincia, ni siquiera en nuestra región, ni siquiera en nuestro país. Estoy ubicando esta palabra tiempo de frutos a nivel global. Entonces tu mente tiene que interpretarlo a nivel global. A nivel global el Señor ve todo el mundo y hay pastores y hay iglesias que en su nombre dicen y no son.
Dispersan las ovejas y las plantan. Dice, las espantasteis y no habéis tenido cuidado de ellas. Dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. Hay un momento donde Dios solo el que sustenta. Aquí déjame que te diga algo. Yo soy un pastor y estoy predicando la palabra, pero tú no tienes que seguirme a mí. Tu vida, el secreto de tu vida no es seguirme a mí, no es seguir a otro pastor, no es seguir al pastor con más audiencia de la tierra. El pastor dice, yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas. El Señor solo es el que sustenta a la iglesia. Dice, ay de los pastores que dispersan y destruyen las ovejas de mi rebaño. Así que yo mismo las recogeré. El Señor mismo las recogerá. Él es el pastor de pastores. A Él es al que tienes que escuchar su voz. Yo puedo hablar la palabra del Señor, pero tú tienes que discernir si mis palabras vienen de Él o vienen de mí. Y si vienen de mí, no las oigas, tú tendrás que dar cuenta. Pero si vienen de Dios y no las pones por obra, de Dios vienen y tendrás que darle cuentas al Señor. El Señor va a seguir poniendo pastores para que traigan la palabra, para que la iglesia, para que sus ovejas crezcan y se multipliquen y no teman, ni se amedrenten, ni sean menoscabadas, sino que se mantengan fuertes y firmes en el nombre del Señor. Pero había un clamor en tiempos de fruto. Dios está diciendo, se acabó. Ahora hay que limpiar esto. Ha zangarreado la tierra y nos ha llamado a todos a reflexión. Tenemos que prepararnos para un tiempo nuevo que viene ahora. Así que le pedimos al Señor Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Y esta última parte dice, en un instante hablaré contra el pueblo y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Esto está hablando en el pasaje del alfarero. Lo estuvimos compartiendo hace poco. Y aquí estamos viendo que la promesa de Dios pasa por el arrepentimiento. Hemos arrancado con la parábola de los dos hijos. Él le dijo, no quiero cuentas con el Señor, pero arrepiéntete. Si no quieres ser restaurado, no quieres ser renovado, arrepiéntete y vuelve los ojos al Señor. Está diciendo que el Señor tenía pensamientos buenos para su viña, la preparó, la cercó, la arregló. Estamos leyendo en Jeremías, dice, en un instante iré contra los pueblos, dice, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que le había hecho y había determinado para hacerle. Sin embargo, si tú no estás andando bien y resulta que el que no anda bien, dice el Señor que vendrá contra él, contra sus pueblos, contra reinos para arrancar, derribar y destruir, dice, pero si se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante edificaré y plantaré. Aleluya. Así que dice al final de este punto, en Isaías capítulo 6, del versículo 6 al 7. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías, y dije, heme aquí, envíame a mí. Así que, hermano, te digo algo, en tiempo de los frutos, dile al Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. No seamos como esos dos hijos
¿Cuál eres tú de ellos? ¿El que dice que sí y no hace o el que se arrepiente y hace lo que no hizo al principio? ¿Qué eres de los que el Señor ha puesto en tu mano dones y cosas para servirle y resulta que al final no hay fruto en tu mano? Recuerda que los propósitos de Dios han sido guardarte, despedregarte, poner una torre, vigilarte, cuidarte. Esa es la viña del Señor. Y Él solo es el que sostiene, no son los hombres, la sabiduría de hombres, la predicación ni aún de los apóstoles decía, ni los ángeles que vengan a predicar. Tú tienes que reconocer la voz del único pastor que hay, el único, el rey, el príncipe de los pastores, Jehová de los ejércitos, es el que tiene que restaurarnos, Él el que tiene que hacer resplandecer su rostro sobre nosotros y seremos salvos. Así que en tiempos de los frutos, dile al Señor, heme aquí y envíame a mí, porque Él ha puesto un carbón en tu boca y ya eres limpia, quitada tu culpa y limpio tu pecado para servirle. Aleluya. El segundo punto de esta predicación está basado en la escritura de Juan 15. El primero hemos estado viendo los tiempos de los frutos y hemos reconocido que estamos en esos tiempos de fruto, en los tiempos de los frutos donde el Señor está esperando el fruto de su iglesia de una manera diferente, porque ahora podemos llegar a todos los sitios de la tierra. Estamos en los tiempos de los frutos y tenemos que abrir nuestros ojos y espabilar. Pero ahora el segundo punto nos da la clave, donde tenemos que centrarnos. Dice Juan capítulo 15, el versículo del 1 al 17. Está hablando de la vid verdadera. Seguimos con la vid, con lo que hemos estado hablando. Ya hemos visto que en Isaías hablaba de que el labrador tenía el canto del labrador a su viña. Dice el capítulo 15 de Juan, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero esto os mando, que os améis los unos a los otros. Aleluya. Juan 15, precioso capítulo. Fíjate que esta primera parte de Juan 15 nos habla de los intervinientes de esta escena. Está hablando de la vid verdadera. Aquí no está hablando al principio, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, yo soy la vid verdadera. Está hablando Jesucristo. Él es la vid verdadera. Él es Cristo. El labrador es Dios y mi Padre es el labrador. Él preparó de antemano la fundación del mundo. Él estaba controlando todos sus planes. Él es el Logos. Él es el todo. El ser conoce, organiza. Mandó a su Hijo.
Él es la vid verdadera, Cristo es la vid verdadera. El labrador es el que contempla todo el escenario, desde el principio hasta el final. Él es Dios, el labrador. El pámpano somos tú y yo. Nosotros somos los pámpanos. Y después nos habla del fruto. El fruto que es el fruto de nuestro propio testimonio. Es el fruto, nuestro testimonio. De manera que estos son los intervinientes. Y él dice que nosotros somos el pámpano y que el fruto es nuestro testimonio. Pero dice aquí, el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. De manera que aquí en estos intervinientes está diciendo que está por un lado Cristo, que es la vid, por otro lado Dios, que es el labrador, por otro lado estamos nosotros, que somos los pámpanos, y por otro lado está el fruto. Puede ser que haya fruto o puede ser que no haya fruto. Si no hay fruto en tu vida, dice la palabra que Él quitará ese pámpano. Y si hay fruto, dice que lo limpiará para que dé más fruto. Gloria a Dios. Amén. Sigue más adelante y ahora nos dice en el versículo 4, permaneced en mí. Aquí está la clave de esta predicación. Permaneced en mí. Prepárate para un nuevo tiempo, yo te diría, permanece en Cristo. Y aquí no está diciendo permaneced en mí, pero nos dice permaneced en mi palabra. Nos dice también permanecer en mis mandamientos y nos dice permanecer en mi amor. Y eso es lo que te quiero explicar. Dice la palabra, está hablando claramente, permanecer en mi palabra. ¿Qué significa? Que tenemos que leer la palabra del Señor. Que tenemos que permanecer leyendo la palabra del Señor. Porque cuando leemos la palabra del Señor interpretamos sus mandamientos. Pero sin la palabra del Señor no podemos permanecer en los mandamientos, porque los mandamientos vienen en la palabra del Señor. Hay que permanecer en la lectura de la palabra del Señor. Hay que permanecer en la lectura de la palabra del Señor. Cuando yo permanezco en la lectura de la palabra del Señor, conozco sus mandamientos. Entonces ya puedo permanecer en sus mandamientos. ¿Y sabes qué pasa cuando permanezco en la palabra y cuando permanezco en los mandamientos del Señor? Que entonces puedo permanecer en su amor. Significa que primero permanezco en la palabra y la leo, y conforme la leo limpia, estoy empezando a dar fruto porque estoy obedeciendo la palabra, y yo leo la palabra y empiezo a limpiarme y empiezo a entender. Ya estoy permaneciendo en la palabra porque la leo continuamente. En esa lectura a mi mente llegan los mandamientos del Señor, son las palabras que salen de su palabra para mi vida y se hacen un mandato, un mandamiento, una verdad que se arraiga en mi corazón. Eso lo tengo que hacer yo porque el Señor me lo ha revelado. Ahora tengo que permanecer, porque cada día escuchamos una palabra donde se nos da un mandamiento. El mandamiento de hoy puede ser permanecer en mí. Pero si tú escuchas la palabra, estás permaneciendo en la palabra, la lees todos los días, pero no permaneces en sus mandamientos porque no entiendes los mandamientos, o los oyes pero no los pones por obra, se queda todo parado. Cuando tú permaneces en los mandamientos porque la palabra está nutriéndote de mandamientos y los mandamientos los pones con gozo en obra y los pones en marcha y tu testimonio avala esos mandamientos, permanece en los mandamientos, entonces el Señor sigue diciéndote, entonces permaneceréis en mi amor. Dice la palabra, si guardáis, versículo 10, mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tú quieres permanecer en el amor de Cristo, guarda su palabra en obediencia, permanece en sus mandamientos. Eso significa que sabes que no hay que gritar, tú gritas en tu casa. Ese mandamiento significa que no se ponga el sol sobre tu enojo. Se pone el sol sobre tu enojo. Dices mentiras, engañas, tienes envidia. Tus ojos ven lo que no tienen que ver. Eso no es permanecer en los mandamientos. Los mandamientos de Dios son buenos y justos, dice su palabra. Y si permanecemos en Él, estaremos permaneciendo en su amor.
Y déjame que te diga algo, si es un Dios que no se ve, a veces el amor lo interpretamos con un abrazo o algo físico, pero para permanecer en el amor del Señor se hace por medio de la obediencia en sus mandamientos. Así que permaneced en mí. Para permanecer en mí hay que permanecer en su palabra, en sus mandamientos, y estaremos permaneciendo en su amor. ¿Cómo permanecemos en su amor? Porque dice la palabra que amaos los unos a los otros, guardaos unos a los otros, poner por obra los mandamientos del Señor y estaremos permaneciendo en su amor. Esto está bien, gloria a Dios, está bien, pero déjame que te hable de algo un poco más espiritual. Tú me dirás, no estás hablando de algo espiritual. Estás entendiendo cosas, pero ahora tenemos que discernir con el Espíritu. Y déjame que te ponga un ejemplo. Estamos hablando de las vides y es una planta. Y esa planta, todas las plantas tienen algo, igual que tú y yo tenemos por dentro la sangre. La sangre que nos representa la vida. Dice la palabra que en la sangre está la vida. La sangre van los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y va el oxígeno dentro y se reparte para todos los sitios para que haya vida en nosotros. Igual en las plantas está lo que se llama la savia. La savia bruta, por un lado, es la que sale y brota desde las raíces con todos los nutrientes, los minerales y el agua, y va subiendo en las raíces, el tallo se abre por las ramitas y llega hasta las hojas. Y la savia bruta brota de la raíz, permaneciendo en la vid verdadera. Vamos a ser nutridos de todos los nutrientes que necesitamos para poner por obra ese permanecer en mí por medio de su Espíritu. Porque la savia representa el Espíritu de Cristo que está en él, que es el que nos lleva a toda verdad. Pone el hacer como el querer por su buena voluntad. Esa savia bruta va hacia las hojas, pero cuando llega a las hojas, nosotros elaboramos la savia. Fíjate qué sabio es el Señor, porque dice que las plantas tienen la savia bruta, que es la que va de las raíces a las hojas, y después las hojas hacen la fotosíntesis y se produce la savia bruta en savia elaborada. Y la savia elaborada vuelve a través por el camino y nutre toda la planta igual hasta las raíces. Con lo cual dice la palabra, hemos leído aquí, dice que en esto he glorificado mi Padre. Te lo digo, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es decir, cuando la savia llega y nosotros estamos permaneciendo en la vid verdadera y somos alimentados por el Espíritu Santo y permanecemos en la palabra, en los mandamientos y en el amor, todo eso da como fruto la savia elaborada y vuelve otra vez a la vid. Y el Señor nos habla en el siguiente punto, donde dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, el gozo del Señor, porque su Espíritu Santo nos alimenta. Nosotros obedientes permanecemos en él y el resultado es la savia elaborada que vuelve a la vid. Y se glorifica el Señor en nuestro testimonio. Y el Señor dice que su gozo se complementa con el nuestro porque se vuelve esa simbiosis perfecta que el Señor ha creado. Gloria a Dios. ¿Todo esto para qué? Porque mi gozo esté en vosotros. Y todo esto se ha cumplido. Y se ha cumplido porque dice, las cosas que yo os digo, las oigo de mi Padre. Ya no sois siervos, sino amigos. Así que todo esto, permaneced en mí, es para que tengamos el gozo del Señor en nosotros y sea cumplido nuestro gozo, para que haya una amistad con el Señor. Ya no somos siervos sino amigos y en esa amistad podamos llegar al Señor con confianza. Y así que con esa confianza y esa amistad, porque todo lo que oye el Señor de Cristo de su Padre nos lo dice, nosotros nos nutrimos de esa savia por el Espíritu Santo, obedecemos permaneciendo en la palabra y en los mandamientos y en el amor del Señor. Y como resultado es, dice el Señor, así que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Gloria a Dios. Y por último te dice, y ojo, recuerda, yo os he elegido a vosotros. Os he elegido yo y no vosotros a mí. El Señor nos ha elegido a nosotros para este tiempo, para estar preparados para este tiempo. Nosotros no lo hemos elegido a Él. El Espíritu Santo por su amor está haciendo, estamos escuchando por la palabra como ahora, estamos poniendo por obra el mandamiento y la savia de la planta empieza a ponerse en marcha y el pámpano está
permaneciendo en la vid y estamos vivos en Cristo. Gloria a Dios. Y esa vida que está en Cristo nos llena a nosotros y nosotros glorificamos al Padre con nuestro testimonio de obediencia. Y el Señor te dice, yo te he escogido a ti. Y te he escogido para que salgas fuera, para que vayáis y deis fruto, para que salgas fuera y seas de testimonio y vuestro fruto permanezca. El Señor nos ha escogido para que salgamos, para que demos testimonio y nuestro testimonio permanezca, porque tenemos que permanecer en Él, permanecer en mí. Porque si queremos ser restaurados y que el rostro del Señor resplandezca, para que podamos ser salvos. Porque el tiempo de la gracia está terminando y de un momento a otro el Señor viene pronto y nos iremos con Él en su segunda venida. Así que tenemos que permanecer en Él. Prepárate para este nuevo tiempo. En este tiempo el Señor nos está hablando y nos está diciendo, arráigate todavía más profundamente a la vid del Señor. Llénate de la savia del Espíritu Santo. No escuches palabra de nadie. Tráela delante de mí en la intimidad. Cualquier sermón que escuche este mismo, llévalo delante del Señor y dile, quita todo lo que no venga de ti y trae paz a mi corazón. Solo aliméntate del príncipe de los pastores por medio de la savia de su Espíritu Santo, que es la que da el fruto en tu vida y no tu esfuerzo, porque Él te ha escogido a ti. Así que termina diciendo, amaos los unos a los otros. En eso se demuestra el amor del Señor. Todo el Señor nos habla, Dios es amor, todo es una historia de amor. El Señor tiene pensamientos para bien, dice Isaías, que plantó una viña y la preparó preciosa y con ilusión se acercó y encontró que no había fruto por medio de la desobediencia. El Señor va a castigar a todo desobediente. Pero aquel que se arrepienta y que diga, sí, voy a ir, voy a rectificar, el Señor dice que lo edificará y lo restaurará. Déjame terminar con el Salmo 80. Es una súplica del rey David por la restauración. Dice, oh pastor de Israel, escucha bien, pastor de Israel, a Él, a ti clamamos, Señor, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. A Él nos dedicamos, nos referimos. Versículo 2, despierta tu poder delante de Efraín y Benjamín y Manasés, y ven y sálvanos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra, los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué apostillaste sus vallados y la vendimian otros que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Dice el versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Así no nos apartaremos de ti, porque vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos,
haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Gloria a Dios. Con este salmo terminamos. Restáuranos, recuerda al alfarero, rompe y él hace como quiere, déjate restaurar por el Señor. Haz resplandecer tu rostro. La savia del Señor, el Espíritu del Señor brille en ti y puedas ver el rostro del pastor de los pastores. Cristo viene pronto. Así podremos ser salvos. El Señor nos está hablando aquí para prepararnos para un nuevo tiempo. Viene un tiempo nuevo de reto. Un tiempo nuevo en el que ya no hay excusas ni tiempo para excusas. El Señor ha disparado la última vuelta de la carrera. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Yo quiero decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Esta palabra queda cerrada como una palabra rema para su iglesia hoy. Prepárate para este nuevo tiempo, porque a partir de aquí, probablemente la semana que viene, empezará el Señor a poner directrices y a poner en marcha a su iglesia, dando el testimonio que tengas que dar, a tiempo y fuera de tiempo, y donde estés vendrá palabra fresca, palabra nueva, pero esta palabra guárdala, atesórala, porque es una palabra para este tiempo. Prepárate para este nuevo tiempo. Jehová de los ejércitos, no en vano de los ejércitos, porque hay una guerra espiritual. Restáuranos y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. No temeré mal alguno. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente en esta tarde. Y recuerda, permanece en Él. Que el Señor te bendiga. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Venimos delante de ti, Señor, y tenemos hambre de ti, de esa savia bendita de tu Espíritu Santo. Queremos ver resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas y estamos dispuestos, Señor, a ser restaurados por ti. Padre, resplandece sobre nuestra vida por medio de nuestro testimonio. Glorifícate con nuestros actos. Limpia, Señor, nuestro pecado, Señor, y vuélvenos a ti, Padre, y prepáranos para estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermano, hoy, que es 1 de mes, vamos a pasar a tomar, como hemos visto aquí, recordamos su sacrificio con la cena del Señor. Vamos a pasar a tomar la Santa Cena. Fíjate que hoy nos encontramos haciéndolo de esta forma, pero el propósito del Señor no se pierde con lo que estamos haciendo. Así que aquí tenemos preparado, y supongo que en tu casa tendrás preparado el pan y el vino. Y vamos a participar todos del pan y del vino de esta cena del Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 11, 23 al 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hoy conmemoramos el sacrificio del Señor. Hoy estamos conmemorando que Cristo viene pronto, que tenemos que permanecer en Él, ahora más que nunca, y con gozo poder tomar de la Santa Cena y recordar ese sacrificio precioso que el Señor ha hecho en la cruz. Amén. Pero dice la palabra que no lo tomas a la ligera. Reflexiona en este momento, toma un momento y reflexiona. Hemos estado hablando de arrepentirnos. Arrepiéntete, dice Señor, límpiame, rómpeme, y quiero tomar ese pacto contigo. Así que ahora sí, todos juntos, dice:
tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que todos juntos vamos a participar del pan. Sí, Señor, te damos las gracias, Padre, por tu cuerpo precioso, Señor, que fue sufrido, Señor, en la cruz y torturado, Señor. Gracias por tu sacrificio. Lo recordamos un día más, Señor, con agradecimiento, Señor, sabiendo que por tus llagas hemos sido nosotros curados, hemos sido sanados en el nombre de Jesús, Señor. Proclamamos sanidad en este momento, Señor, por medio de tus llagas, que el poder sea soltado, como dice tu palabra. Venga tu poder a tu pueblo, Señor. Resplandece sobre nosotros, Padre. Gracias por tu sacrificio, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Sigue diciendo, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto que es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que con esta copa vamos a anunciar, seguimos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a beber todos juntos de la copa. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre, Señor, preciosa. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, Señor, anunciamos tu muerte, pero anunciamos la victoria, anunciamos la restauración y anunciamos que tú vienes pronto y vamos a ser salvos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga de una forma espectacular.